Colombia, potencia de la vida. Proyecto apoyado por el Ministerio de Cultura, Programa Nacional de Concertación Cultural. Colombia, potencia de la vida. Mi nombre es Jairo de Jesús Bueno. Vivo en este territorio desde hace más de 50 años. Con mi familia llegamos al retorno Guaviare, en el año de 1970. En ese entonces no era retorno Guaviare, sino retorno Baupés. Era un corregimiento de la Comisaría Especial del Baupés. ¿Cómo llegamos a este territorio? Pues producto de los problemas que tiene el país, de mucha violencia. Me crié con mis abuelos fueron desplazados de diferentes lugares del eje cafetero. Posterior a la situación económica difícil, pues resultó una propuesta de venir en el año 1968 a colonizar nuevas tierras para la gente que no tenía tierra. Y fue cuando mi abuelo Lisímaco Bueno se vino para este territorio, donde el proceso de colonización estaba en un lugar llamado Caño Grande, que posterior a eso se llama El Retorno, y que el lugar donde mi abuelo logró encontrar territorio baldío fue en la vereda La Floresta del hoy municipio del Retorno. Estoy hablando de 1970, 1971 empecé a estudiar en la concentración Miguel Guerbarao del Retorno. Esto pues como para contar algo de la historia. ¿Cómo era en ese entonces el territorio? Era selva, la mayoría era selva. La carretera que iba hacia el Retorno llegaba en buen estado, más o menos, o trocha destapada bien, hasta un lugar que se llama Caño Trueno. Y de ahí en adelante pues se accedía en un tractor para llegar hasta el Retorno. Había un puente ahí en Caño Grande hecho en madera y llegábamos. ¿Cuántas casas habían en el Retorno en ese entonces, que era corregimiento del Retorno? Habían aproximadamente unas 30 casas, o casitas, o campamentos, como se quieran llamar, y pues uno de esos era de mi abuelo. Ahí estuvimos, algunos, como mi abuela, una hermana y yo, porque mi abuelo con otros dos hermanos se introdujeron en la selva hacia la floresta a generar fundación. En ese entonces se llamaba Fundo por el tema de fundación en la vereda La Floresta. El tiempo fue pasando. San José del Guaviare lo conocí en el año de 1974, cuando inauguraron la iglesia y el parque, hoy llamado Parque de la Constitución, y la iglesia que se llama la Iglesia Catedral. En ese mismo año conocí el charco denominado La Lindosa, y lo menciono porque La Lindosa en este momento es uno de los sitios turísticos más fuertes que tiene el territorio. También antes, en el año 1973, asistí a la inauguración del ICSE, o llamado Concentración de Desarrollo Rural. En ese entonces fue un colegio privilegiado para el territorio y pues era un instituto agropecuario. En 1977 se generó un tema de división. Pero antes, en el año 1976, San José del Guaviare fue declarado el segundo municipio de la Comisaría del Baupés. El Baupés era denominado la tierra brava de la selva y del raudal. Por lo tanto, en mi conocimiento y en mi escuela, lo primero que me aprendí fue el himno del Baupés. En 1977, como lo dije ahora, se generó la división entre Baupés y Guaviare y nace la Comisaría Especial del Guaviare. Por esa razón, el Guaviare nace o es a partir de 1977. Antes era Comisaría Especial del Baupés. ¿Qué había en ese entonces en ese territorio? Hablando de cuando llegamos al Guaviare, pues había muchas ansias de crecimiento. Había mucha selva, la gente cultivaba maíz, cultivaba arroz básicamente, el plátano y la yuca como un tema de pan coger, pero el tema de mercado era el arroz y el maíz. Entonces había una empresa que llamaba Liema que compraba los mercados, y bueno, se generaba un mercado fuerte aquí con el interior del país, pero era muy demorado debido a que no había efectivo o producto económico en efectivos para pagar a los campesinos. Eso generaba una tardía muy fuerte. ¿Cómo era el orden público? Ese entonces era muy sano.
Era un territorio de selva, un territorio virgen, un territorio de Amazonía, donde no había ninguna intervención de nada. En el retorno, en el corregimiento del retorno, habían 5 policías y pues no pasaba absolutamente nada. Después, por allá en el año de 1976, llegó la marihuana, eso generó unos temas ahí complejos. Posterior a eso llegó la coca y pues bueno, había unos momentos críticos. Se me olvidaba decir que alcancé a conocer algo del tema de explotación del caucho y algo del tema de explotación ilegal. Estoy hablando de los temas de explotaciones ilegales, que era el caucho y que era el tigrilleo. Y parte de mi familia, y lo digo pues hoy con dolor, pero fueron tigrilleros porque no había, la economía era muy baja. Y lo digo porque en ese entonces quien manejaba la educación era una organización que se llamaba la Prefectura Apostólica, y una tía mía que era profesora se ganaba 40 pesos, entonces era una cosa muy compleja, y una piel de tigre valía 300 pesos, entonces si lo multiplicamos hoy por un salario mínimo, pues el precio es muy alto. Estoy hablando de ni siquiera de tigre, sino de un tigrillo, de los pardales. Bueno, comentaba también que en el año 1977 llegó aquí los indicios de la coca, que fueron unos productos muy negativos, pero que le dieron la mano al campesino, porque la gente lo cultivaba y la gente pues tenía mucho miedo y se fueron muy lejano del territorio urbano. Y lo digo porque en ese entonces tuve la oportunidad de conocer lo que hoy llamamos Parque Nacional Serranía del Chiribiquete, que es patrimonio de la UNESCO. Digo que lo conocí porque en 1979 terminé cuarto bachillerato, en el retorno no había más cómo seguir estudiando y pues estaba en apogeo la coca y nos fuimos a hacer ese ejercicio ilegal, pero desafortunadamente era la economía del territorio. Estoy hablando de 1980, estuve allá sumergido un poquito en el Chiribiquete, en la selva, caminaba un día y medio desde Calamar para llegar al lugar donde estaban las chagras, y pues esa economía generó unos momentos malucos debido a que llegaron los grupos al margen de la ley. Allí ya hizo presencia la guerrilla, posterior a eso pues el Estado también hizo presencia con la policía en esos lugares, estoy hablando del municipio de Calamar y el ejército. Y ya más adelante pues otros grupos al margen de la ley también, que generaron un conflicto muy intenso para el territorio. Por esa razón, hablar de estos territorios es hablar de maltrato, hablar de desamparo del Estado, porque en un comienzo estábamos ausentes y por eso la gente comercializaba ilegalmente con maderas, con pieles, con peces artesanales, comercializaba con las pieles también del caimán, de muchos animales que eran apetecidos en el interior del país. Y también pues los cultivos que estaban ilícitos, pues que generaban unas condiciones muy complejas. La educación era muy baja, pues lo que decía en el retorno en el año de 1979 solamente cuarto bachillerato. En la CDN, que era el Colegio de San José del Royal, comenzó el bachillerato en 1980, estoy hablando hasta el grado 11, que llaman hoy, en ese entonces llamaba sexto bachillerato. Me ausenté, me fui del territorio por enfermedad, regresé en el año finalizando en 1982 y en el 1983 reinicié mi bachillerato y fue cuando terminé en la concentración de desarrollo rural. Estoy hablando de eso porque eran momentos un tanto pues amables con la naturaleza, digo amables porque en el Guaviare había mucha selva, en el Guaviare había mucho verde, en el Guaviare había mucha fauna y pues la flora estaba un poquito de alguna manera conservada, pero por esos tiempos también se generaron unos momentos un poquito complejos porque la gente no tenía casi territorio titulado y para poder titular el territorio de la gente había que generar un tema de despoblamiento vegetal, por lo tanto había que tumbarse mínimo el 10% para poder que le accedieran a la solicitud de INCORA para que le titulara y posterior a eso para que le accedieran a créditos bancarios. En ese entonces con la caja agraria había que tener el 30% despoblado de lo que era la finca. Entonces era muy complejo porque el mismo Estado propició de alguna manera la deforestación del territorio. Hubo unos momentos muy críticos pues que los vi, de alguna manera los viví, más o menos desde 1982, finalizando 82,
hasta el 2005, momentos muy malos porque hubo una guerra pues compleja, las que siempre maneja nuestro querido país, en contra de las personas que no estaban en los partidos, que obedecían al capitalismo nacional, y pues eso generaba dificultades. En el año de 1988 me trasladé hacia San José del Guaviare y ahí es cuando empiezo a conocer un poquito el territorio. Trabajé en un colegio llamado Concentración de Desarrollo Rural, el que hace un tiempo, en momentos anteriores mencioné, que fue inaugurado en el año de 1973, en el mes de septiembre, por el presidente entonces Misael Pastrana Barrero. Y entonces ya en 1984 terminé mi bachillerato con 20 años, ya era viejito pues para la época en que terminan los muchachos, que terminan de 15, 16 años, y pues el tema laboral no era tan difícil conseguirlo, pero era muy menospreciado un empleo público. El empleo público era muy malo porque era muy mal pago, por esa razón la gente estaba muy inclinada hacia el cultivo hacia el tema de cultivos ilícitos, pues que generó muchas dificultades. Ya posterior hicieron presencia grupos como el paramilitarismo y eso generó unos conflictos. Menciono estas cosas porque se vivieron y fueron momentos críticos del territorio guaviarense, este territorio que tiene lazos con los llanos, que es una transición entre el llano y la selva, y que donde el pueblo se vio de alguna manera inmiscuido en situaciones muy adversas, como estar en medio de los dos bandos y prestarle servicios tanto a la izquierda como a la derecha, que hoy conocemos, y en ese entonces era o atender la guerrilla o atender los paramilitares, y muchas veces obligatoriamente tenían que hacerlo, pero esto generaba dificultades tantas como pues obviamente la desaparición de mucha gente que se dio en el departamento del Guaviare, en San José del Guaviare especialmente. Y pues bueno, tuvimos alrededor de 20 años de momentos muy críticos, porque pues desafortunadamente no estábamos sin mucha ley, y los elementos o los cuerpos de control que ven aquí, en este caso como la policía y el ejército, pues se dedicaron más a atender el tema del narcotráfico que los problemas de violencia, y eso pues generaba todas las dificultades. Vivo en el departamento del Guaviare, orgullosamente me siento bien en el Guaviare porque pues también generé mi hogar, generé pues por cosas de la vida, mi familia, mis hijos. Hoy en el año 2023 pues nos sentimos muy contentos en familia porque pues, bueno, los hijos ya son profesionales, son gente buena, y el Guaviare ha dado un vuelco frente a todas estas situaciones absurdas de territorio, de deforestación, de mercados ilegales, pues a un tema llamado La Paz, que fue el proceso que se dio en el 2016. En el 2018 pues es declarado el Parque Nacional Serranía de Chiribiquete como Patrimonio Arqueológico de la Humanidad, y pues esto nos da una oportunidad porque tenemos un tema patrimonial mixto de cultura y de biodiversidad. Entonces eso nos hace pues estar ante los ojos del mundo. Por esa razón el turismo le ha dado las manos al departamento del Guaviare, que lo mencioné inicialmente. El turismo lo iniciamos con un tema institucional y apoyo de mucha gente, pero en el año de 1998 como institución, como Secretaría de Cultura y Turismo. Hoy el turismo es una herramienta que ha logrado abatir, por eso lo mencionaba, el tema del narcotráfico. Los cultivos ilícitos ya pasan a ser historia y estamos viendo pues una economía diferente, una economía lícita, una economía más amigable y una economía que busca pues ser más considerable con el territorio amazónico. Hablo de esto pues porque se han hecho muchos ejercicios, muchos ensayos con cultivos como el caucho, como el cacao, bueno, otras especies que son muy buenas, pero que producto de la ubicación geográfica del territorio guaviarense es muy difícil competir con mercados como el Meta y como el mismo Cundinamarca, bueno, obviamente Boyacá y Tolima. Entonces los valores son muy complejos, el precio es muy complejo para competir, y en estos momentos los únicos elementos que están generando competencia es la ganadería básicamente y el turismo, que genera competencia. Conozco algo del turismo,
En lo que mencionaba, en el año 1998 empezamos a visionar el tema turístico, se hicieron inventarios de recursos naturales, se hicieron inventarios arqueológicos. En el año de 2016 el departamento del Guaviare tiene una marcación muy fuerte frente al tema turístico, que es en la parte arqueológica, basado en las pinturas, básicamente en el arte rupestre, que son las pinturas rupestres, y también el tema de petroglifos. El tema de petroglifos recién nace, pero las pinturas rupestres son como el producto que marca la diferencia con otros destinos turísticos de Colombia. Guaviare ha sido nominado a unos espacios de destinos por excelencia en el orden internacional como destinos de naturaleza, y pues es una oportunidad grande. Conozco algo del territorio. En el tema turístico, el departamento del Guaviare tiene 4 municipios. San José del Guaviare, que está a 384 kilómetros de la capital del país, Bogotá. El Retorno, que está a 28 kilómetros de San José del Guaviare. Calamar Guaviare, que está a 74 kilómetros de la cabecera municipal de San José, y el municipio de Miraflores, que está un poquito más en la selva, que está a 263 kilómetros desde San José, pero que no cuenta con vía terrestre. Eso genera también otros conflictos para un territorio que está en medio de la selva y que está un tanto abandonado, porque los espacios de conectividad vial son muy complejos. Sin embargo, pues aquí estamos en un territorio con más de 100.000 habitantes, en un municipio llamado San José, que tiene más de 64.000 habitantes, con unos 44.000 en el área urbana, y que nos dan la oportunidad de ser la capital del departamento, y que lo estamos proponiendo, promocionando, y de alguna manera ya se está consumiendo como uno de los destinos turísticos de naturaleza por excelencia de Colombia. Y pues es una oportunidad que se da, y gracias por la entrevista, porque queremos que este espacio de destino turístico no solo sea en San José, sino que sea el municipio del Retorno, porque hay mucha riqueza, que sea el municipio de Calamar, y obviamente que sea el municipio de Miraflores, y pues obviamente ampliar la cobertura a todo el departamento. Guaviare es un territorio de patrimonio y paz, es un territorio de convivencia, y aclarar de nuestro querido Guaviare, que lo decía hace un rato, es zona de transición entre el llano y la selva. En el Guaviare termina la Orinoquía y empieza la Amazonía colombiana. Colombia, potencia de la vida.